Bendiciones, hijos y hijas de Dios, a quienes tenemos el inmenso gozo y alegría de poder dirigirnos a ustedes. Hoy es día martes, día 22, aleluya. Mañana 23, alguien en Guatemala está cumpliendo años. El 21, Sofi cumplió años también, cumplió 10 años la niña. Le enviamos un saludo muy cordial y rogándole a Dios que la bendiga y le dé muchos años más de vida, y también a nuestra parece que nos está oyendo. ¿Aló? Perdón, tenemos algunos problemas técnicos. Perdón, hermanos, teníamos algunos problemas técnicos aquí. Estamos batallando un poquito. Bien, les decía que cumplió años nuestra hermana Sofi, una niña preciosa, ya 10 años en nuestro país, en Guatemala. También nuestra amada sobrina preciosa, su madre, cumple años el día de mañana. Sí. Y le enviamos un cordial saludo a Cintia, que cumpla muchos años más y que el Señor de bendito de gloria la prospere en su salud y en todo. Sí, amén. Bien, hermanos, estamos muy contentos, muy gozosos de poder dirigirnos a ustedes, hijos e hijas de Dios, que constantemente nos siguen, gracias a Dios, mediante estas redes, y queremos pedirle al Señor, queremos expresar el pensamiento para el día de hoy, aprovechar el tiempo, día 22 del mes en curso, ya el año ya termina. Sí, han sido días muy curiosos que nos han sobrevenido, pero junto a eso también ha venido un tiempo de despertar, un despertar a nuestra vida, y en realidad este ha sido, como se declaró, un año de reconciliación, un año de acercamiento al Señor. La reconciliación es eso, acercamiento, volver, y damos gracias a Dios por todo eso, porque no todo ha sido sufrimiento, no todo ha sido angustia, no todo ha sido frustración, sí. Y bueno, estoy seguro que aquellos hogares que están escuchando, que han sido puestos en estrecho y de alguna manera ellos han sobrevivido, están aquí. Y preparémonos, ya que el sufrimiento es un buen maestro, es un gran maestro cuando viene del Señor y nos alista, nos prepara para el siguiente turno, para la siguiente etapa. Digo esto y espero que los que estén oyendo comprendan. Son palabras dichas con sabiduría, que nos preparemos, porque los días, dice la Escritura, son malos. Sí, y sabiendo esto, pues debemos de hacer lo mejor que podamos para prepararnos en todo aspecto, en absolutamente todo aspecto. Sí, la mujer sabia vela por su casa, se prepara. El hombre audaz sabe que se prepara él, porque si él no se prepara, Dios no cuida la casa, y si Dios no cuida la casa, en vano vela la guardia. Es muy proverbial y cuesta explicar, con todas las limitaciones que existen hoy, el poder nombrar y decir de las cosas que están viniendo, pero gracias a Dios nosotros tenemos este libro precioso que no ha pasado de moda, se llama Biblia, y en él nosotros tenemos la verdad del ayer, de hoy
y las cosas que habrán de venir en el futuro. Es un compás, es como un compás que señala el norte, nos enseña la verdad y nos guía. Si hacemos bien en estar unidos, estar pegados a la palabra de Dios. Entonces, aprovechando el tiempo, quisiera recoger unas pequeñas espigas acerca de lo que platicamos el día domingo. El día domingo hablamos básicamente acerca del silencio. Y hablamos del silencio de Dios, de la forma en que Dios dejó de hablarle a aquel pueblo, especialmente en lo que refiere al tramo entre el último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías, y luego el aparecimiento de Mateo, anunciando y declarando de manera clara la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él vino en carne a esta tierra. Sí, vimos también, ahí también quiero decir está en la anunciación del último mensajero de la ley. Curioso, se brincó el cerco del antiguo pacto y se metió en el nuevo pacto para venir a anunciar la gracia, para venir a anunciar al que traía la verdad. Él era un vocero de eso, y él era el último mensajero de la ley. Curioso, hermoso todo eso. Entonces, hablamos un poco, quisiera volver a mencionar esto porque hablamos acerca de nuestra reacción, cómo nosotros reaccionamos a lo que estamos viviendo. De qué manera respondemos a lo que está viniendo, a lo que está sucediendo. Sabemos bien que hay temporadas, hay tiempos en los cuales la vida cambia. Lo que sucede es que nosotros somos, en la escuela en la escuela primaria nos enseñaron que nosotros somos animales de costumbres. Y se dice pues de que somos como aquel que hace el caminito y hace el caminito y está forjando un camino, un caminar, una vereda. De tanto pasar por él, se hace un camino que después se convierte en vereda y ya es común transitarlo. Sí, pero nosotros debemos de estar, no voy a decir sujeto a los cambios, pero sí debemos nosotros de estar anuentes, dispuestos a que como venga la situación, así la tomamos. Es decir, que no nos sorprenda la vida, que no nos sorprenda el mundo, porque el mundo con sus novedades no puede impactar nuestras vidas, porque nosotros ya tenemos novedad. La novedad es Cristo, la novedad de la vida nueva. Eso es lo que nosotros tenemos y ahí tenemos para solazarnos, para buscar, para gozarnos en el Señor por mucho tiempo. Sí, entonces es muy importante cuál es nuestra reacción ante las cosas que están sucediendo. Hay gente que, por ejemplo, la golpean o le insultan o le hacen alguna cosa que no fue deliberada y la persona dice, no me dañó, no me molestó, no se preocupe, no me dolió, pero en su corazón sí hay algo que dejó eso, pero no lo quiere manifestar. Y eso es muy importante porque se diluyen en emociones, en sentires que después van a establecer qué tipo de relación nosotros tenemos con la gente. Es horrible que una persona le sonría a otro cuando tiene rencor contra él o tiene alguna queja, pero aún así lo saluda, lo abraza. Eso debe de ser tomado muy en cuenta por nosotros mismos. Y estoy hablando en general porque el pueblo de Dios debe de permanecer en pureza, en limpieza, en amor. Debe de estar en claridad ante los ojos del Señor, debido a que el tiempo que estamos viviendo se va a dar, de hecho, lo que se ha estado anunciando por mucho tiempo ya.
la venida de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra, el retorno, pero no en la segunda venida, sino que el retorno por su amada. Sí, entonces se los lleva y la iglesia es depurada, entra a la lavandería y después los mira Juan allá en Apocalipsis cuando dice... Le pregunta el ángel, ¿y estos quiénes son? Vi unas grandes multitudes que venían con ropas blancas, que no se podían ni contar. Y le pregunta quiénes son. Él le dice, no sé. El ángel explica, son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Hermanos, considere esto por el amor de Dios. Consideremos esto, por favor. Si no despertamos ante lo que está sucediendo, si no despertamos con lo que está pasando, si nosotros seguimos viviendo una vida indiferente, una vida de menoscabo como si cualquier cosa, va a haber un despertar en nosotros. Le dijo el Señor a aquella nación Moab, le dijo a Moab, has estado pasiva, has estado tranquila, le dijo a Moab. Has estado, le dijo, muy reposada en tus heces y no has sido trasvasada. No te han ido cambiando de vaso en vaso, porque nuestras vidas deben de ir siendo trasvasadas, porque vamos de gloria en gloria, no vamos estáticos, no. Entonces, él le dice a aquella nación, no has sido trasvasada, le dice. Y le dice el Señor, te voy a enviar trasvasadores que te tratarán con violencia. Y qué duro es eso. Y esto es un aviso, si así lo queremos tomar, claro y definido de parte de nuestro Dios, ya que se acerca el tiempo más tenebroso, el tiempo más espantoso jamás vivido. Yo mencionaba así de pasada, cuando aquel varón llamado Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor. El otro día dije Faraón, no era Faraón, es Nabucodonosor. A veces se equivoca uno y no se da cuenta. Pero usted que escucha, usted capta bien las cosas porque conoce la palabra de Dios. Amén. Entonces mencioné los 4 reinos. Mencioné el reino babilónico, que representa la cabeza. Luego mencioné el segundo, que era el medo-persa. Luego vino el tercero, que era Grecia, y el cuarto, que es el romano. Pero luego, después de eso, quedaron los pies, quedaron los dedos de los pies y todo eso. Y si nosotros vemos, el imperio romano no cesó. Es más, nosotros vemos a los césares hoy en día. Hoy le llaman papa, pero en realidad son los césares del tiempo pasado. Es el mismo personaje. Sí. Y ahora está resucitando, está emergiendo con mayor fuerza, porque cuando venga la piedra, dice la palabra de Dios, va a golpear los pies, precisamente aquello que está en marcha, aquello que está trabajando, que está activando, ahí va a ser golpeado y los otros 4 van a ser derrumbados. Así que no nos asombremos de todo lo que viene, todo lo que va a pasar. No nos asusta el presente, no. Y no estamos hablando con una superficialidad, con una falsa valentía, porque nosotros sabemos bien, hermanos benditos, en quién estamos fundados. Usted que va todos los días a su trabajo y que arriesga su vida y que conoce, que sabe bien el riesgo que corre, especialmente ahora que se oye que se está modificando ese virus, y que ahora se mutó, que ya hicieron muchas vacunas, pero que mientras lo estaban haciendo el supuesto virus se mutó, ahora cambió de forma, y ahora trae otras mutaciones. Bueno, en Inglaterra está sucediendo todo eso y en otras ciudades del mundo. Sin embargo, yo quiero pedirle a usted y suplicarle a usted en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, avive su fe, hermano. Avive los dones que Dios ha puesto en su vida. El hecho que la iglesia no esté abierta, el templo,
No significa que usted en su vida se va a apaciguar, que usted va a hacer aquietar el Espíritu de Dios que mora en usted. Al contrario, usted y yo debemos de levantarnos, de florecer más, porque si no, entonces ¿cómo vamos a explicar que Dios mora en mí? Que el Espíritu Santo mora en mí. A muchos les ha ido mejor económicamente. No estoy aludiendo. Estoy leyendo la Escritura. Porque voy a leer algo que está muy relativo a nuestras vidas. Y aunque aquí hay otras cosas que tratar todavía, son espigas que quedaron, repito, y que son buenos volverlas a mencionar de nuevo. Termino con eso acerca del silencio. No se acostumbre usted a vivir con el silencio de Dios. El silencio de Dios viene de diferentes maneras. Vino cuando el Señor Jesús estuvo allá en aquel huerto y pidió y dijo al Padre: si es posible que pase de mí esta copa, y si no, que se haga tu voluntad, que se haga toda tu voluntad. Bueno, ahí entregó todo. Entonces actuó el Padre. Entonces lo auxiliaron y sale de ahí gozoso para la cruz. Sí. Aquel hombre, Saúl, que desobedeció, que fue hasta el punto de la insolencia ante el profeta, y él consultó a Dios. Un hombre con un llamamiento genuino, con una unción sobrenatural, con un llamamiento pues muy especial, selecto, pero aquel hombre falló. Y cuando él vio que estaba perdiéndose, consultó a Dios. Dice que consultó a Dios por medio del Urim, por el Tumim, por sacrificio y por profeta. Pero por ninguna de esas cosas Dios le habló. Es precioso esto es maravilloso. En el pasado nosotros sabemos y lo oímos, lo conocemos escrituralmente. Dice la palabra de Dios. Cuando aquellas personas, Aarón y María, se rebelaron en contra de Moisés, apareció el Señor literalmente, apareció en la nube y habló al pueblo. Y les dijo: cuando yo hable con algún profeta, con algún vidente, yo le voy a hablar en sueños. Pero con este hombre, Moisés, yo voy a hablar con él cara a cara. Eso tiene un significado muy hermoso, muy profundo. No lo vamos a tocar hoy porque el tiempo se nos está yendo. Pero fíjese, eso fue con aquel hombre, Moisés. Sin embargo, hoy Dios está hablando. Y habla con usted, conmigo, por ínfimos, por insignificantes que seamos. Esto es maravilloso porque Dios, bendito de gloria, Él sigue vigente con sus promesas. Y ahora en este pacto de la ley, de la gracia, donde Él es mayor que la ley, hermano bendito, no es solo un hombre el que puede hablar con Dios. Ya el camino hacia el lugar santísimo, que es la misma presencia de Dios, que puede estar a la par de su cama a las 2, 3 de la mañana, que puede estar en su trabajo mientras usted se aparta a un lugar, que puede estar de cualquier manera porque Él es permanente y siempre está ahí. Hay acceso, tenemos acceso para hablar con el Padre. Sí, y tenemos que buscar, bendito Dios, sus respuestas. Tenemos que buscar, auscultar, indagar en su palabra preciosa, hermanos. Aquí está escrito todo lo que está sucediendo y lo que va a suceder más aún. Que no nos sorprendan, sí, que no terminemos nosotros simpatizando con el rojo o con el colorado, como dicen mis paisanos, mis hermanos mexicanos, pero que seamos nosotros íntegros ante el Señor en lo que respecta a oír su voz. Que no pase tiempo sin oír su voz, porque Dios está hablando clara y llanamente. Precioso esto. Yo quiero llevarlo ahora a Mateo capítulo 3. Está el relato muy conocido por todos nosotros de
las parábolas de la semilla que cae en diferentes terrenos. Precisamente Él quinta la tierra y lo divide en 4, y la semilla cae en 4 lugares. Entonces quisiéramos aludir un poco a lo que el Señor dice acerca de estas cosas, porque lea usted juntamente conmigo. Mire, pues a ustedes, dice el verso 18 del capítulo 13, a ustedes, oigan pues ustedes la parábola del que siembra. Cualquiera que oye la palabra de Dios, la palabra del reino, dice, y no la entiende, viene el malo, arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y en el acto la recibe con gozo, pero no tiene raíz, sino que es temporal. Mire esto, qué terrible la emoción, ¿verdad? Que venida la aflicción, cuando viene la aflicción o la persecución por la palabra, luego se ofende, huye. 22. Y el que fue sembrado en espinas, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mire lo que dice. 22, de nuevo. Y el que fue sembrado en espinas, este es el que oye la palabra, pero el afán, 1, de este siglo y el engaño, 2, de las riquezas, 3, las riquezas ahogan la palabra y ésta se hace infructuosa. Esto es muy terrible porque si nosotros vemos, el Señor dijo, yo he venido en Juan capítulo 10 y verso 10, recuerdo, Juan capítulo 10 y verso 10, luego volvemos aquí al 13, bueno, yo lo estoy leyendo. En Juan capítulo 10 y verso 10, el Señor bendito de gloria dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero luego dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es decir, con Él tenemos todo, absolutamente todo lo que nosotros anhelamos. Pero, un momento. Tenemos que empezar a disgregar de qué tipo de vida está hablando. Porque aquí dice, yo he venido para que tengan vida. ¿Será vida como la de el de las espinas? ¿Será vida como el de los pedregales? ¿Será vida como el que está a la orilla del camino? Entonces, el Señor nos está llamando el día de hoy a entender qué tipo de vida es el que estamos teniendo. Porque existimos, es cierto, sí, y tememos por nuestras vidas. Es más, al ver los días que se aproximan de los finales de este mes, hoy tenemos 22, y los principales días del mes que se acerca van a ser cruciales. Y muchos tienen temores, porque nosotros no tenemos en nuestros hogares ninguna cosa, ningún fierro ni nada para defendernos, sino que lo que nosotros tenemos es al Espíritu Santo de Dios con nosotros, y que Él ha puesto en nosotros el temor bendito hacia Dios y no el temor a las cosas que puedan acontecer. De aquí viene muy bien el legado del Señor en su palabra, que Él vino para traer vida. Ahora, una pregunta aquí. Hay diferentes rumbos o formas de vida. Voy a hablar de la vida abstracta, de la vida física, propiamente de la vida bios. Entonces, porque hay dos tipos de vida que son los que más interesan, la vida bios y la vida zoe, la zoe y la del espíritu. Dice la palabra en Juan capítulo 1, dice que en Él estaba la vida, y Él era la vida de los hombres. Y Él es la vida de los hombres. Pero, ¿de qué hombres? De los que se acercan a Él, de los que son sustentados por Él. Entonces Él los inflama, los llena con su vida, la vida Zoe, de tal manera que el hombre que antes vivía una vida
física, digamos así, buscando las cosas que van y vienen, que son perecederas, que son bonitas. A quien no le gusta vivir bien, tendría que estar mal de la cabeza para decir, no, a mí no me gusta vivir bien. Yo no quiero una casa de 2 pisos, yo no quiero esto, yo no quiero, no, eso no. Tendría que estar mal de la cabeza o ser un hipócrita. Sin embargo, si no tiene esas cosas, pero tiene vida, entonces vive, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo, vive en los Estados Unidos. Malo que bien, aquí hay medios. Entonces la vida que esta persona lleva es sustentada en su mente por las cosas que posee, en la mayoría de los casos. Aquí es donde viene y se asienta muy bien aquello que hemos dicho, de que la comodidad le hace daño al nacido de nuevo, porque le da acomodamiento. Nosotros podemos ver en Zacarías, voy a tomar 2 minutos, un intervalo de 2 minutos. En Zacarías dice, cuando están los 4 caballos y aquel hombre que está caminando entre los mirtos, dice, le habla al profeta y le dice, mira, le dice, esos caballos salen uno para allá, otro para allá, otro para acá, pero llama la atención que uno que le dice el caballo overo, el caballo negro, ese sale, dice, para la tierra del norte. Y le dice, y él irá allá y hará descansar mi espíritu, hará descansar mi espíritu. Nosotros a veces con el devenir de las palabras nos confundimos porque no interpretamos o porque tenemos, perdóneme, una cierta pereza mental como para no buscar el significado de las cosas. No se ofenda, por favor, porque el afán no es molestar, el afán es hacerlo sentir incómodo porque los días son malos, hermano bendito. Y si no despertamos ahora, ¿qué va a suceder con nosotros, con nuestros hijos? Estamos viviendo un tiempo grave, estamos sentados aquí en la Unión Americana sobre un volcán que está a punto de reventar. El entendido que entienda, el que tiene oído para oír, que oiga, sí. Entonces, el caballo overo sale, dice, para la tierra del norte. Se comprende que es acá, este tiempo, es este país en figura, en una de las figuras. Sin embargo, lo que yo quiero enfatizar es que ese espíritu, ese caballo negro, ese llega a este lugar y dice, hará aquietar mi espíritu. Cualquiera diría, bueno, el espíritu aquietado está bien, pero de lo que está hablando es del Espíritu Santo de Dios, porque Él representa el capitalismo, representa la abundancia, y cuando la gente tiene muchos bienes, se olvida del Espíritu Santo de Dios. En eso se basa el decir que aquieta el Espíritu de Dios, es decir, ya no fluye la persona se descuida de su vida espiritual. ¿Cuántos se fueron detrás de las riquezas? ¿Cuántos se fueron detrás del afán? Aquí lo dice la palabra de Dios. Mire, dice riquezas. Déjeme ver. El que fue sembrado en buena tierra. No. El que fue sembrado entre espinas. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo. Y el engaño de las riquezas, es que oía otra voz, ahoga la palabra y ésta se hace infructuosa. Mire esas cosas. El afán, las riquezas y el engaño hacen que la vida del hombre sea infructuosa. Eso es lo que sucede aquí, en este tiempo. Ahora, ¿cómo es la vida de una persona aquí en América? En Estados Unidos propiamente dicho, aquí donde vivimos. ¿Cómoda? Malo que bueno, usted tiene su refrigerador en casa, donde usted vive. Malo que bueno, tiene su juego de sala, sus sofás y todas esas cosas. ¿Sí? Tal vez los que están oyendo dirán, hermano, yo tenía eso en mi país. Enhorabuena. Pero no tenía las demás cosas. En su país no caminaba en alfombra. En su país no tenía un carro estacionado allá afuera como para salir, ir a la tienda, traer un helado, un café o ir a visitar a un amigo. Tenía que esperar el autobús o caminar. En lo que estoy haciendo es una comparación
entre las vidas de aquellos que están allá, en lo que se conoce como un país de mediano, así como nosotros, como el nuestro. Vamos a mencionar México, por ejemplo, Guatemala, por ejemplo, que todavía por lo menos hay bienes, hay usufructo, hay comida, hay con afán, con penas y todo, pero hay. Ahí la persona que vive en ese lugar adora a Dios, busca a Dios de otra manera, tiene otro estilo de vida. Esa persona tiende más a acercarse a Dios a base de las necesidades, y me da pena decir esto, pero a base de las necesidades que se pasan, busca a Dios con más ansias. Vamos un poquito más allá. Lugares, hermano bendito, donde la gente vive en champas, en lugares que no se puede llamar hogar o casa. No quiero mencionar países, pero usted sabe bien que hay países en el mundo, en hemisferios, donde el hambre es terrible. ¿Cómo vive esa persona que conoce a Dios en esos lugares? Entonces hay un contraste total entre el que vive allá, en esos lugares de extrema pobreza, entre los que viven en nuestros países donde por lo menos hay algo de comida, y de los que vivimos en este lugar donde después de haber venido aquí y a causa de haber obtenido diferentes cosas, y hasta tenemos iPhone inteligente y presumiendo de esto y del otro, hasta nos hemos olvidado de los que quedaron allá en nuestros países. Es decir, nuestra vida delante de Dios no representa lo que Dios quiere que sea. En vez de decir, tenemos bendición, tenemos visitación de Dios, alegre, entonces acercarnos más a Dios. Que lo que está delante de mí no me deslumbre. Hay alguien que dijo en una ocasión que todo en esta vida se apresura tanto, y esa es la vida de acá, que es difícil definir que existe. Ese es el ritmo de vida en estos lugares. Sí, hasta para buscar un empleo se le dice a la persona, una persona capacitada para el estrés, que pueda trabajar bajo presión intensa. O para irse a enfermar, definitivamente va a ganar buen salario, sí, por un tiempo, pero no le va a alcanzar para su sanidad después, para su hospital, porque va a quedar muy enfermo. Entonces, volvamos al punto. El Señor dijo, yo vine para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo me había reservado esto que le voy a decir para el final. Pero no soy un hombre muy de finales, muy de temas así, de muy coordinados y todo. No, de milagros hablo acá. Y fíjese que me encontré esto tan hermoso. En Gálatas capítulo 5. Voy a llevar un ratito ahí, antes de que platiquemos de lo demás. En Gálatas capítulo 5 y el verso 16. Mire qué hermoso esto. Dice, digo pues, anden pues en el Espíritu y no satisfagan las concupiscencias de la carne. Hay una Biblia tan hermosa ahí que dice de otra manera. Dice, vivan según sus vidas por el Ruaj, el Espíritu de Dios. Entonces dice, no harán lo que su vieja naturaleza quiere. Aquí tenemos un perfecto ejemplo de lo que es nuestra reacción frente a las cosas que están sucediendo. Porque si estamos hablando de la criatura vieja, ya sabemos que va a haber un tronar de dedos, va a haber una preocupación o va a haber una autoconfianza. Es más, va a ir corriendo a la armería y se va a proveer de un rifle o lo que sea y va a decir, ya estoy listo. No es eso lo que el Señor quiere. Eso es el pensamiento de la vida vieja. Yo le estoy hablando en clave morse a los que me están oyendo, al entendido por señas, dijo mi pueblo. Pero el Señor dice, el que tiene oído para oír, que oiga. Porque lo que el Señor quiere en este tiempo es consolar a su pueblo y hacerle ver que Él está con nosotros.
Es una preocupación constante. Yo admiro a mujeres, hermano, que tienen sus hogares y cómo no, si tienen niños en edades primarias, en edades de adolescencia, en edades de niñez. ¿Qué van a hacer ellos? ¿Cómo, si algo viene a suceder, si hay algún conflicto, qué pasa? La disyuntiva. Pero estoy hablando del hombre que busca a Dios, de la mujer que busca a Dios. Porque también está, como dije, el que tiene el engaño, el que tiene las riquezas, el que cree en la prosperidad, el que cree lo que ve, solo cree en lo que su mano produce. Ellos tienen otra forma de ver la vida. Ellos tienen otra forma, hermano. Ellos no son participantes de lo que el Señor dijo en Juan 10:10. En Juan 10:10 dice, yo vine para que tengan vida. Pero fíjese esto. Esto es hermoso. Entre las acepciones que tiene, que tengan, está la de la necesidad, está la de interceder, está la de permanecer. En otras palabras, yo vine para darles a ustedes una vida que los va a hacer permanecer. Yo vine para darles una vida a ustedes que los va a hacer intercesores. Yo vine a ustedes y les traje una vida para que los sustente, pero una vida que sea calidad de vida, que se disfrute en el Espíritu. Miren las cosas como son. Porque cuando nosotros pensamos que tener los cachetitos bien rosados es tener la bendición de Dios con nosotros. Puede ser que el aparato se vea muy bien por fuera, pero hay ausencia de Dios en el interior. Eso no es lo que quiere. Esa no es la vida que el Señor trajo. Porque Él vino expresamente a dar vida, dice la palabra de Dios en Juan. Y Él era la vida de los hombres. Él sustenta la vida de todos los que hemos nacido de nuevo. Aleluya. Y esto es muy hermoso. Mateo 13:12. Mateo, ahí mismo donde estábamos leyendo la parábola. Cuando fui a buscar estas cosas, me encontré con que tener es la presencia del Espíritu de Dios. Al que tiene, dice. Leámoslo de nuevo. Mire qué presencia. ¿Qué? Esa es la pregunta. ¿Tiene qué? Eso es lo que dice. Cuando uno oye, cuando uno escudriña, se da cuenta que lo que está diciendo es la persona que tiene la capacidad de ir a dar gracias ante Dios. Recordemos aquellos 10 leprosos que fueron sanados cuando iban de camino a hacer algo. Y uno de ellos volvió y el Señor preguntó, ¿no eran 10? ¿Dónde están los demás? Solo uno pudo venir y este es extranjero. Qué terrible, hermanos amados, porque solo uno tuvo la capacidad, solo uno reconoció. Seamos nosotros de ese uno, hermano, que hoy poblamos esta nación americana que está en una transición muy penosa. Oremos por esta nación. El que tiene, dice la palabra de Dios, le van a dar más. Es decir, usted tiene ese poder de intercesión, Dios se lo va a incrementar. Mire qué precioso eso.
El que tiene el afán de dar gracias, Dios se lo va a incrementar. El que tiene el afán de leer la palabra de Dios y buscar respuestas para normas para su vida, hermano, dado a la proximidad de la venida de nuestro Señor por su novia, no por la iglesia, por su novia. Él se entrega más, tiene poder de entrega, sí, le dan más. Tiene poder de oración, le dan más. Pero aquel que cree que tiene, aún lo que piensa que tiene, se lo van a quitar. Este es tiempo de definición. Esto es grave. Esto es tiempo de definición y nos habla claramente de que Dios no va a esperar más. No, porque aquel que ha sido cauto, aquel que se ha preocupado y que ha venido a este país no a divagar, no a buscar fortuna, aunque ha podido progresar, especialmente si tiene habilidades, pero eso no es lo que Dios admira, sino que lo que Dios quiere ver es el corazón, ver si la vida que el Señor Jesucristo trajo está moviéndose en nosotros. ¿Qué tipo de vida se mueve en mi vida, en tu vida? ¿Se mueve la vida bios o se mueve la vida zoe? ¿Cuál es la vida que se vive en nuestras vidas? Dios está atento porque hoy más que nunca, es cuando nosotros necesitamos acercarnos al Señor. Si no solo, si tú te sientes bien, si tú estás bien, recuerda bien, tienes hijos, tienes un primo, tienes un vecino, un sobrino, un suegro, alguien que necesita, que no conoce al Señor. Y tú que tienes el poder, la gracia de orar, de interceder, Dios te va a dar más. Dios te va a fortalecer. Eso es lo que el Señor está diciendo. Necesita tener para que le aumenten lo que tiene. Y si lo que tiene es de Dios, es del Espíritu de Dios, va a haber un incremento. La Biblia es trágica a veces cuando nos dice: el que esté sucio, ensúciese más. Revuélquese más porque le queda poco tiempo. Pero el que esté limpio, ándele, límpiese más. Acérquese más al Señor. Nunca estaremos demasiado limpios para acercarnos al bendito Dios de gloria. Por años, por tiempos, nosotros hemos sido instruidos en una doctrina que ahora andan con el chicle. Es un chicle, como a veces sacan chicles. Ahora el chicle es la sana doctrina. Ahora medio mundo, la sana doctrina. Es el chicle que mastican ahora. Es fastidioso estar oyendo a ese tipo de personas, hermano. Como bien dice la palabra de Dios, y tenemos que cuidarnos, y yo soy uno de ellos, hermano. Dice el Señor: ¿quién eres tú para tomar mis dichos en tu boca, en tus labios, con la vida miserable que llevas? Qué terrible es eso. Eso significa, hermano, que la amistad con el Señor, la cercanía con Él, no se puede improvisar. No es por el hecho de decir: yo voy a una iglesia, yo voy a tal lugar, yo voy al otro. Ahora que nos desligamos del templo físico, del lugar donde nos reuníamos, hermano, muchos encontraron que eso era lo que necesitaban. Entonces, Dios, bendito de gloria, es el que está sacudiendo la alfombra para que aquellos que no están bien parados, cuyo amor era fingido, tomen su rumbo de una vez y se definan, porque esto se termina. Esto se termina. Estamos nosotros en el final de los tiempos de la gentilidad, no el final del mundo. Cuando mucha gente oigo que predican y dicen: ya el fin viene, y la gente se preocupa. Hay gente que se atolondra. No sé si esa palabra es entendible, pero se ofusca. Y eso no es el Evangelio de Dios. El Evangelio no es para confundir a la gente. El Evangelio precisamente son buenas nuevas. Y las buenas nuevas lo que hacen es darnos a nosotros dirección. Al que tiene, le será dado. Le van a dar más en abundancia. Y fíjese que esto es curioso, esto es tremendo. Aquí encontré algo que se lo quiero contar.
Usted que es un intercesor, usted que es un escudriñador de la palabra, usted que es un comunicador de la palabra, porque no necesita púlpito, lo puede hacer, hermano, en el trabajo, en el autobús, en cualquier lugar, hermano bendito. Mire, cuando el Señor dice al que tiene, le van a dar más, le van a abundar. Lo que la palabra de Dios está diciendo, tu vida va a ser incrementada. Dice la Biblia que los años del hombre son 70 y que 80, pero con algunos problemas. Hermano bendito, dice la Escritura, te van a extender años de vida porque estás lleno del Espíritu Santo de Dios y eres un vaso que Dios quiere usar. Por eso te van a dar más. Porque la vida en el Espíritu produce abundancia de gozo, abundancia de paz. ¿Cómo necesitamos en este tiempo la paz? ¿Cómo necesitamos en este tiempo, hermano bendito, la tranquilidad, el sosiego? Mucha gente, hermano amado, se ha dado, hermano bendito, al desencanto, se ha dado a la indiferencia. Han dejado, hermano bendito, de asistir, de ser lo que eran. En la iglesia, se acabó el templo, se acabaron ellos. Hoy es fácil, hermano, ver la prédica acostado en la cama, comiéndose un helado, hasta medio dormitando, y a veces con el partido de fútbol aquí y con la predicación aquí. La disolución del templo les cayó como anillo al dedo. Pero aquellos que hemos entendido y que hemos comprendido, porque la misma palabra de Dios nos dice, eso es proverbial, cuando narra el diluvio de Noé, dice la palabra de Dios que se les estuvo advirtiendo por muchos años, y la gente no quiso, y dice la palabra, y no entendieron, dice en Mateo 24, no entendieron, hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Si se va a ir un padre de familia, si se va a ir una madre de familia por su indiferencia, pues eso es lo que escogió. No se le puede exigir que no lo haga. Pero recuerde bien, los niños que usted tiene, que Dios le dio, la familia que usted conoce. Usted está obligado ante la ley de Dios, la gracia, de hablarles a estas personas de aquel que usted conoció, que es la vida. Bendito sea el Señor. Tengo algunas otras notas aquí, déjenme leerlas. Habla de la vida bios, ya le expliqué, y de la vida Zoe. Encontré en Mateo 13, 22. Perdón. Hechos 26, 4. Hay algo tan hermoso ahí, porque nos habla del testimonio de un hombre que se está defendiendo. El hombre en cuestión se llama Pablo, ya bajo el nuevo nombre, porque cuando Dios llama a alguien le cambia el nombre. Por eso usted tiene un nombre nuevo, pero no lo tiene aquí. El nombre suyo ya está en el registro civil, pero no el de la tierra, en el del cielo. Por lo tanto, usted ya tiene algo allá en el cielo. Aleluya. Sí. Por eso dice el Señor, si habéis nacido de nuevo, busca las cosas de arriba, no las de abajo. Oh, tengo tantas cosas que platicarle que me las estoy reservando. En Hechos 26, 4, es Pablo hablando y dice, Hechos, déjeme ver, 26, verso 4. Mi vida pues, desde que yo era niño, la cual desde el principio en mi nación, en Jerusalén, todos los judíos lo saben. Esto es crucial. Este hombre está ante un rey que se llama Agripa. Lo están juzgando. Y él recurre a su pasado para decirles, ustedes saben bien quién fui yo desde mi mocedad.
Todo el mundo aquí en Jerusalén, toda la ciudad me conoce. Lo que yo fui, lo que yo era. Esa era la vida que yo tenía antes. Incluso perseguía y mataba. Hacía cosas, hacía desmanes. El hombre ahí apela al pasado de su vida para que recuerden cómo fue su historia y que vean ahora quién es él. En otras palabras, vivía una vida allá, ahora vivo otra vida. Esa es la transición que debe de existir en la vida nuestra. Porque si no hay un cambio en la vida que nosotros llevábamos anteriormente con la vida del presente, raramente se va a cumplir lo que le dijeron a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan. Tienes que nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, es decir, tienes que dejar tu vida vieja y nacer a una vida nueva. Como él dijo, yo ya nací. ¿Cómo es eso que voy a entrar otra vez en el vientre de mi mamá? Pero él conocía solamente el nacimiento natural, al abrir vientre de madre. Eso él lo conocía, pero no conocía el nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento lo catapulta a lo que es la vida Zoe. Me estoy refiriendo a la vida del Espíritu, a la vida de aquellos que oyen la voz del Espíritu, que oyen la voz del viento, dice Juan, que dice Corintios 15. Dice que ellos son como el viento, que oye su sonido, no sabes de dónde viene ni para dónde va. Así es el que es nacido del Espíritu, dice. Pero hay otra Biblia, he dicho en varias ocasiones, que dice que el nacido de nuevo es el que oye la voz del Espíritu. Pueden haber 100 personas, 10 personas en un lugar, solo él oye, discierne lo que están hablando, lo que se está diciendo. Bendito sea el Señor. Esa es la vida que Dios quiere y anhela para nosotros, que seamos criaturas nuevas. El afán, las riquezas, el engaño, esa vida no sustenta una vida agradable ante Dios. Repito, no es malo tener, no es malo poseer, pero es mejor tener, como dice el versículo aquí, las cosas del Espíritu. En resumen, Juan 6:57. Porque yo vivo, así como el Padre me envió, el Padre viviente me envió, y yo vivo por el Padre, dice Jesús. Ay, mire. Yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come también vivirá por mí. ¿Cómo podemos nosotros comernos a Jesús? Bueno, Jesús siempre habló en parábolas. Toda la Biblia es una parábola, de hecho. Pero lo que él estaba diciendo ahí es el que me come a mí. ¿Qué es comer? ¿Qué es lo que nosotros comemos? ¿No es acaso la palabra de Dios? Él dijo, yo soy la palabra. Yo soy el verbo. Él es la palabra. Él es todo. Entonces, cuando nosotros estamos absorbiendo la palabra de Dios, estamos comiendo. Aparte la Santa Cena. Cuando participamos, dice, de comer el pan y el vino, tomar el vino en la Santa Cena. Él dice, este es mi cuerpo, pero él está hablando de sangre, está hablando de salvación y está hablando de su palabra al mismo tiempo. Y el que come del Señor tiene vida eterna, porque tiene vida, está en camino a la vida eterna porque tiene vida Zoe. Que los afanes de este mundo, Deuteronomio 30:29, el Señor ahí les pone a ellos la vida y la muerte y les dice, escojan qué es lo que van a seguir. ¿Van a seguir la muerte? Para allá. ¿Van a seguir la vida? Síganme a mí. Eso es lo que el Señor dijo tajantemente. Escojan pues. Porque lo voy a leer, Deuteronomio capítulo 20.
de que el hacer la voluntad de Dios alarga tus días. Sí, eso es lo que el Señor dijo. El que tiene, le será dado. Va a añadirte el Señor. Esto es profético. Yo no soy profeta, pero a veces uno dice el Señor, profetiza, a veces habla. Tú que eres intercesor, te van a incrementar el fuego del Espíritu que hierve dentro de ti. Tú que eres promulgador de la palabra de Dios, que hierve en tu espíritu el deseo de comunicar y hacerlo, y que te dueles cuando no lo haces como debieras hacerlo, Dios te va a incrementar la gracia, te va a abrir el entendimiento, aleluya. Tú que escudriñas la palabra de Dios, Dios te va a abrir más el entendimiento, vas a conocer cosas que no habíamos entendido anteriormente. Tú que andas buscando la pureza, la limpieza, que te has apartado del mal, Dios va a incrementar esa virtud en tu corazón. Mira, en medio del problema, en medio de todo lo que está sucediendo, Dios está trabajando en silencio, como dijimos el domingo. Así como el alfarero que está laborando, que está trabajando, y esperamos no ser esa vasija que se echó a perder en su mano, sino que seamos nosotros vasos de honra, vasos de gloria, vasos para el servicio de nuestro bendito Señor. Él está trabajando en nuestras vidas. Él está grabando la vida de Él en nosotros, la imagen de Él en cada uno de nosotros. El diablo no viene sino para robar, matar y destruir, pero Él vino para que tengamos vida, pero no vida. Vamos a hablarlo claro. No vida para andarla desperdiciando. No vida para andarla malgastando. Porque David dijo, enséñame a contar mis días, de manera que traiga al corazón sabiduría. Recógete en tu casa. Congrega a tus niños. Varón, guarda tu hogar, cuida tu hogar. Intercede por los tuyos. No hay quien, como dijo un hombre, fue a enterrar a su madre y a los años volvió y dijo, le voy a ir a limpiar la tumba a mi madre, porque se le están echando encima los caminos, y hasta le echaron abajo la cruz que le había puesto él. Así están nuestros hijos. No hay quien eleve una oración por ellos. No hay quien interceda por ellos. Y cuando aparece un intercesor, dice el Señor, lo que él tiene yo se lo voy a incrementar. Y al que cree que tiene, al orgulloso, se lo voy a quitar, al sábelo-todo. Porque no se trata de saber solamente. Saber es bueno, pero el saber me lleva a aplicar la palabra, a practicar la palabra. Sí, tú que me estás oyendo en esta hora, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, yo te digo, no has creído en hombre, no te turbes, recuérdalo bien, esta es una recordación, un favor, un pedido de favor, no te turbes ante las cosas que vienen, no pongas duda en tu corazón, no creas tú que te va a pasar el tren encima, como dice mi apóstol, cargado de refrigeradores. No te van a aplastar. Vendrá esto, vendrá el otro. Caerán a tu lado 1000, dice la palabra. Caerán 10,000 a tu diestra. Pero a ti no llegará. Ciertamente Jehová guardará tu casa. No te preocupes. Es tiempo de conflicto. Los hombres están fuera de control, pero ese es el tiempo de ellos. Por lo tanto, tú mantente firme en el Señor. Pon tu fe, pon tu corazón, tu mente en las cosas del Espíritu, y tu vida va a resucitar. Tu vida va a ser engalanada en la presencia de Dios, y Dios te guardará en la palma de su mano. Guardará tu casa. Dios guardará tu casa. Dios guardará tu familia. No temas de lo que habrá de venir. El mismo escritor dice, no he de temer de lo que el hombre me haga. Y eso es un buen recordatorio para nosotros en este tiempo. Esfuérzate en el Señor, afiánzate más en tu fe. Se pone más difícil, que el COVID se puso más difícil, que se están muriendo. Los días tuyos están en la mano de Dios. No por el hecho de llevar el nombre de cristiano o de evangélico, no vas a padecer algunas cosas. Incluso el justo padece, pero Dios
le salva de todas las cosas malas que vengan a su vida. Muchas son sus aflicciones, dice, para el justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Yo los bendigo y doy gracias a Dios por este medio. Vuelvo de nuevo con bendecir estos medios que de alguna u otra manera nos han ayudado para, en cierto modo, estar en contacto con ustedes. Si usted es iglesia de los que nos reuníamos, no se aparte, hermano bendito, de tener una cobertura y de ser usted cobertura para su familia. Dios todo trabaja con doseles. Donde quiera que esté su gloria, ahí hay una cobertura. Si estamos bajo autoridad, el Señor de gloria se va a glorificar con nosotros. Que Dios los bendiga. Que Dios los guarde y que su corazón bendito atesore el recordatorio de la palabra para que las cosas de este mundo no conquisten su corazón y que la vida bios fluya en usted, porque para eso vino el Señor, para que tengamos vida y vida en gran manera, en abundancia, pero vida en el Espíritu. Que Dios los bendiga. Amén.